Trauma no es lo que te pasó, sino lo que pasó dentro de vos como resultado de eso. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Encontrarme. La verdad es que hace tiempo que pienso en este episodio y es que este tema, trauma, no es un tema más para mí. Realmente este tema fue la puerta de entrada al mundo terapéutico como paciente o como consultante y también fueron los primeros pasos que di en mi formación después de recibirme en la facultad. Creo que el abordaje y el entendimiento del trauma para mí ha sido algo principalmente liberador, hablando como paciente, y como terapeuta es un descubrimiento maravilloso. Allá por el año 2011, el mismo año en el que me recibí en la facultad, gracias a las recomendaciones de mi amiga Erika, tuve mi primer sesión de MDR y la verdad es que nada volvió a ser igual para mí. Muchas de las creencias que con el tiempo yo había ido como fortaleciendo y asumiendo que me definían de alguna manera y que yo era así y que la herida que sentía, que tenía, nunca iba a sanar, todo eso comenzó a cambiar. Fue duro, pero comenzó a cambiar y eso me llevó a querer ser parte también de esas personas que acompañan a otras, convirtiéndose en un lugar seguro y también haciéndolo desde un lugar seguro, acompañar a sanar. Para aquellos que se preguntan, EMDR es un abordaje con evidencia enfocado en trauma y no voy a ahondar mucho en el protocolo y demás del procedimiento, pero entendí que el trauma no es solamente el evento en sí mismo difícil, traumático, sino la experiencia interna que surge de ese evento, de esa experiencia. A veces yo digo, las metáforas lo explican mucho mejor, ¿no? Pero es como sentir que tenés una espina en el zapato todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. O sentir que tenés como un pajarito taladrándote la cabeza. De cualquier manera o cualquiera de estas formas para explicarlo, en el cuerpo se siente como algo roto, como algo herido, lastimado. Y es que la experiencia del trauma se aloja en el cuerpo, ¿no? Se manifiesta ahí como una herida que está a veces a flor de piel, que ante un estímulo cualquiera, hasta un estímulo X, se vuelve a abrir esa herida, ¿no? Y sangra o molesta o duele. Si bien esta experiencia o esta herida, esto que nos cuesta procesar, puede tener que ver con algo que nos pasó y que incluso a veces hasta lo podemos identificar como un hecho concreto, muchas veces también tiene que ver con algo que nos faltó, como un lugar seguro, el cuidado en nuestra infancia, la validación emocional. Y muchas veces situaciones se transforman en situaciones que nosotros naturalizamos o realmente creímos que era así y que estaba bien así, ¿no? Es muy revelador cuando conozco a un nuevo consultante y escucho su forma de contarme su historia, el hecho de poder también entender cómo esas experiencias internas fueron moldeando sus comportamientos y cuando podemos poner luz, ¿no? en esos hechos que tan naturalizados teníamos y que sí han influido de alguna manera en nuestro comportamiento y que en muchos casos dejaron heridas, ¿no? Así el trauma a veces aparece en la relación con nosotros mismos,
en la autoexigencia, en el hacer más para que nos vean o para que nos quieran, en el estado de hiperalerta de nuestro sistema nervioso, que está ahí listo para garantizarnos sobrevivir, aunque en el presente no haya un peligro real, aunque nuestro cuerpo esté identificando algo como amenazante. En nuestras emociones a través de la culpa, por ejemplo, o esto de volvernos muy complacientes para ser aceptados o para ser amados, ¿no? El trauma muchas veces también aparece en la forma en que vivimos como en piloto automático, disociados de nuestras emociones, como en ese seguir y seguir y seguir y no conectar con lo que duele o con lo que nos importa o lo que necesitamos para cuidarnos. También porque a veces no lo podemos identificar. En los vínculos, en las amistades o en las parejas que por ahí piden ser quienes no somos para que nos quieran, para que nos acepten, dejando de nuevo de lado a nuestro ser. Porque en realidad muchas veces no aprendimos a ser nuestro propio lugar seguro y conectarnos con nosotros no parece tan importante si el fin es sobrevivir. Creo que podría seguir un rato largo con esta introducción, pero voy a concluir esta parte con una palabra, y esa palabra es amor. Amor es lo que pude encontrar en mi camino con el trauma. Amor, miradas compasivas, humanas, reales. Encontré cuidado, y eso es lo que quiero dar hoy también. Eso es lo que quiero dar hoy acá y cada vez que la experiencia de trauma aparezca frente a mí, en personas, en seres que forman parte de mi vida de distintas maneras. Y por ahí compartirles esto de si todos tenemos la posibilidad de dar eso, dar un poco de amor frente a esas situaciones, frente a esas personas que están experimentando ese sufrimiento, créanme que vamos a estar haciendo del mundo un lugar mejor para todos. Bueno, me emociona un montón este tema, así que voy a compartirles una pequeña definición, un poco más, una definición sencilla de trauma, que ya la adelantamos, pero para que lo recuerden todos, ¿no? No es el evento en sí, sino la huella que dejó en nuestro sistema nervioso, lo que no pudimos procesar. Y es súper importante que más allá de la situación o del evento, si es que hubo un evento concreto, importa mucho lo que pasa después también. El acompañamiento, la validación, la protección. Eso es algo que nos va a ayudar y nos va a dar herramientas para poder afrontarlo, ¿no? Ahí es donde encontramos nuestra resiliencia también, ¿no? Ahí necesitamos eso, necesitamos más de eso, necesitamos más acompañamiento, validación, protección, escucha. Muchas veces cuando no se trata de un evento abrumador, o que podríamos denominar como abrumador, a veces nos cuesta identificar el trauma, porque naturalizamos mucho esas situaciones o porque naturalizamos sentirnos así. Y las veces que sí lo podemos identificar y demás, también a veces tendemos a evitarlo o a elegir no hablar de eso o no compartir eso o pensar que ya lo superé o ya lo voy a superar o que ya va a pasar o que no me afecta. Todos esos pensamientos son formas de evitar el dolor, pero no lo sanan. El cuerpo lo guarda en la memoria, aunque la mente lo bloquea, está en nuestra memoria corporal. Entonces, vuelvo a esto, el acompañamiento, la validación, la protección, van a ser primordiales, digamos, en la sanación del trauma. Por otro lado, me parece muy importante y fundamental aprender a no patologizar el trauma.
Es como no mirarlo como un error o como un trastorno o como algo que anda mal en la persona y empezar a entenderlo como una respuesta humana a algo que fue demasiado, que fue muy, muy difícil de procesar. Porque muchas veces lo que llamamos síntomas, por ejemplo, no sé, la ansiedad, el aislamiento, la desconfianza, el miedo a sentir, en realidad son adaptaciones, son formas en las que nuestro cuerpo y nuestra mente intentaron protegernos cuando no tenía otras herramientas, cuando no había otra salida, ¿no? No hablamos de fragilidad, no hablamos de algo que está roto, hablamos de personas que atravesaron experiencias que superaron su capacidad de respuesta en ese momento en que estaban sucediendo. Y eso merece, por sobre todas las cosas, cuidado, no etiquetas. Merece estar presente, sin juicios. Merece una mirada compasiva, que entienda que sobrevivir no fue un defecto, sino que fue un acto de inteligencia emocional profunda, ¿no? Abocar toda la atención a la supervivencia. Sanar comienza también por ahí, por aprender a dejar de etiquetarnos, por entender que lo que sentimos tiene sentido, que no hay nada en nosotros que haya que corregir, sino que hay algo, hay una parte nuestra que nos está pidiendo ser acompañada con amor. La verdad es que no hay un solo camino para sanar, pero todos los caminos empiezan con dejar de juzgar lo que sentimos. La idea no es olvidar, es poder recordar sin que nos duela tanto. Recuerdo que hace un tiempo escuché una conferencia de Boris Cyrulnik, que lo había nombrado por ahí en otro episodio, donde él hablaba que muchas de las herramientas con las que íbamos a contar de adultos se habían formado en nuestra niñez, en nuestra infancia, y que esas herramientas tenían que ver con el cuidado, con la protección, con el haber tenido un apego seguro o figuras de confianza, ¿no? Y bueno, y fíjense que en el trabajo terapéutico con trauma hacemos mucho foco en una herramienta que se llama lugar seguro. No voy a ahondar mucho en eso, pero es tan lindo este concepto que está bueno traerlo, como un lugar seguro es una imagen, es un recuerdo, es una sensación interna que nos transmite calma, protección, una sensación de refugio. Ese lugar puede ser real o puede ser imaginario. Puede ser algún lugar en el que hayas estado, puede ser un ser querido o un espacio que construye tu mente y en el que todo está bien, ¿no? Una vez recuerdo que una paciente me dijo que su lugar seguro había sido la escuela. Y me emocionó mucho cuando me lo contó porque nos estaba costando hacernos figura de lugar seguro y cuando se dio cuenta de que su lugar seguro había sido la escuela, me acuerdo que se le iluminaron los ojos. Y bueno, un lugar seguro es contar con ese recurso interior, como decirles, es la orilla del mar, ¿sí? Es como, ahora estamos en la orilla, ahora estamos a salvo, no estamos en el medio del mar, ¿sí? Es como cerrar los ojos y conectar con ese lugar seguro, es como encontrarnos en la orilla, es como volver a salvo, ¿no? Bueno, lo usamos mucho cuando se trabaja con trauma, para volver al presente, también para conectar con esta sensación interna de refugio, de protección, de calma. Hay un lugar dentro nuestro donde eso está y lo podemos encontrar. Esto tiene mucho que ver también con ayudar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a habitar el presente, ¿no? Como a ayudar a nuestro sistema nervioso en general a diferenciar el pasado del presente, ¿no? Es como descubrir que hay partes de uno mismo que pueden sostenernos, que hay un refugio en nosotros hoy, que también nosotros podemos ser ese lugar seguro de cuidado.
y que podemos volver a este lugar, o sea, al presente y al contacto con nosotros mismos una y otra vez, que eso es una parte de este proceso. A esta altura entiendo que trauma debe ser abordado desde varias dimensiones, desde el cuerpo, la mente, las emociones, los vínculos, la espiritualidad. Vernos a nosotros como un todo, dejar de dividirnos en partes. Y créanme que es un camino de autodescubrimiento y de aprendizaje, que aunque en momentos es muy doloroso, también es muy, muy humano, muy luminoso y muy liberador. Me gusta lo que plantea el modelo terapéutico IFS y dice que lo que necesitamos es volver a conectar con el self central, con el yo, fuente de sabiduría, de compasión, de calma. Es volver a casa, ¿no? Es volver a uno mismo, es lo que necesitamos, o volver a integrarnos. La verdad es que hoy en día hay mucho trabajo y evidencia centrado en trauma. Yo sugiero un abordaje integral, pero por sobre todas las cosas compasivo, para contar con distintas herramientas que puedan acompañar ese proceso, ¿no? Por ahí los enfoques que conozco son la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, la terapia centrada en la compasión, EMDR, IFS, la neurociencia aplicada, la espiritualidad. Y bueno, creo que en su conjunto todas tienen algo maravilloso para aportar en ese tipo de procesos, y seguramente que habrá otros abordajes que no nombré y que también lo hacen, pero hay mucho por hacer y sobre todo acompañar estos procesos. En cada episodio siempre intento dejarles algún recurso, ejercicio, alguna práctica. La verdad es que siento que este tema es un tema delicado, y es un tema delicado, es sensible y es muy personal, ¿no? De cada uno. Entonces, en lugar de ofrecerles algún ejercicio, que seguramente eso puede ser algo mucho más personalizado y trabajarlo, darle su espacio, ¿no? A ese proceso de trauma, voy a aprovechar este espacio para compartirles algunas recomendaciones a quienes sientan que han vivido trauma o que internamente tengan estas experiencias de las que estuvimos hablando. En primer lugar, la invitación es a que no te juzgues por lo que sentís. Tu cuerpo, tus emociones, tus reacciones tienen sentido. Lo que hoy te puede parecer algo exagerado o inadecuado, probablemente fue una forma de protegerte. Y esto no es un error, es una respuesta al dolor. Por otro lado, aprender a volver al cuerpo de a poco, con amabilidad. Recordá que estuvimos hablando de que el trauma no solo vive en la mente, sino que también se aloja en el cuerpo. Entonces, recuperar la conexión con nuestras sensaciones corporales, sin forzar, te va a ayudar a volver al presente. ¿Cómo podemos hacer esto? Aprendiendo a notar nuestra respiración, tomándonos pausas conscientes, estando más en contacto con la naturaleza y más consciente incluso de nuestros movimientos, como prestándole un poco más de atención a los movimientos de nuestro cuerpo. En tercer lugar, yo sugiero que pidas acompañamiento profesional a alguien que trabaje con trauma. Busca alguna terapia que sea respetuosa, actualizada, MDR, IFS, terapia de aceptación y compromiso, terapia somática, compasiva. Todo eso puede marcar la diferencia. Y recordá que no estás sola ni solo en esto y no tenés que sanarte a solas. Mereces ser acompañado, con presencia, con escucha, sin juicio. En cuarto lugar, podemos pensar en crear espacios de seguridad interna y externa. Esto es lo que estábamos hablando hace un ratito de construir o identificar tu lugar seguro, que puede ser un lugar físico,
como una habitación, como un objeto o alguna persona, o un lugar interno. Esto que les decía de alguna visualización, una frase, puede ser también una práctica espiritual, algo que nos dé una seguridad interna. Cuando nuestro sistema nervioso se sienta activado, ese refugio puede ayudarnos a regularnos, a darnos confianza, a darnos calma, a darnos seguridad. Y por último, recordá que sanar lleva tiempo, pero que es posible. No es un proceso lineal, hay días que uno ve más luz y hay días que parecen un poco más nublados, pero cada paso que das, por pequeño que te parezca, es un paso que cuenta y es importante que confíes en tu ritmo. El trauma es una parte de tu historia, pero no toda tu identidad. Por eso sanar también es recordar que somos más que lo que nos pasó. Somos conciencia que puede abrazar su historia y elegir una nueva forma de habitarla. Por último, y me voy despidiendo de este episodio muy hermoso que en momentos me erizó la piel mientras lo grababa, y es que si hay alguna parte tuya que reconozcas en este momento que se siente herida, tómate el tiempo para hablarle como lo harías con una persona que amás. Háblale a esa parte tuya con mucho, mucho amor. Muchas gracias de corazón por estar ahí, por dedicarte este tiempo para escucharme y para escucharte. Si este episodio resonó con vos, te invito a compartirlo, a darle un like acá en Spotify o en YouTube. Te invito a escribirme si me querés contar qué te dejó este episodio o si hay algo en lo que te gustaría profundizar de este tema. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Te dejo un abrazo muy, muy grande con todo el corazón y cuando te encontrás, recordá que todo cambia y que siempre podés volver a vos. Nos vemos en la próxima.